Me alegra ver a Kenny, tenía días no lo veíamos. Un aplauso a Kenny, estaba trabajando. También me alegra ver a Sacha con su hija, bienvenida. Sacha de Puerto Rico. Las personas que se quieran casar, Sacha trabaja para la ciudad, notarizando, así fue que la conocimos en la boda de Abel y Leslie. La consiguieron, iba a casarlo y ahí mismo le compartimos la palabra y Sacha también es parte de esta casa. Amén. Y me alegra verlos a todos ustedes aquí. Hoy día me alegraba y le daba gracias a Dios porque me recordaba cuando comenzamos la iglesia. Nosotros comenzamos en la sala con la pastora después que nos ordenaron, en la sala de nuestra casa. Y ahí comenzamos a crecer. Daniel, Dios comenzó a poner personas. Y cuando nos mudamos a este lugar, al principio me tocaba llegar con la pastora y los niños, nosotros tener que hacerlo todo, prender, apagar, arreglar sillas, todo. Y hoy día me alegraba porque hoy ya hay un equipo de líderes que nosotros podemos llegar. Ellos vienen temprano a ayudarnos a listar todo esto para que podamos tener un servicio hermoso. Y yo quiero que le demos un aplauso a todos esos líderes, a todas esas personas que se vienen de antemano para arreglar todo y lo hacen con mucho amor. Lo hacen con mucho amor, con mucha entrega, porque saben que vienen ustedes, vienen los hijos de Dios. Amén. Así que yo les quiero agradecer a todos los que siempre se disponen y personas nuevas que comenzaron a llegar desde temprano para ayudar y hacer que esto esté bonito. ¿Y sabe por qué siempre ponemos esos videos así con esas multitudes? Porque así va Excellent Church. Excellent Church va para cosas grandes. Y queremos que usted lo visualice. Amén. Y que también haga parte de esto. Amén. Usted me ministraba lo que dice Abel. Lo que Dios anda buscando es corazones dispuestos. A Dios no le importa tu pasado, ni lo que has hecho, ni de dónde vienes, pero si tienes un corazón dispuesto, quiero que sepas que Dios puede hacer grandes cosas con un corazón que esté dispuesto. Amén. Hoy quiero compartir una palabra que tiene por nombre el poder de la predestinación. Y espero ser breve, ya que saliendo de aquí nos toca ir a casar a una pareja y necesitamos estar allá con todo. Amén. Y ¿quiénes de los que están aquí ha tenido en algún momento o ha ahorrado para alguna causa, para algo en específico? Bien sea para unas vacaciones, o bien sea porque quieres comprar un auto, o bien sea porque quieres emprender un negocio. Y desde que te llega cierto dinero o plata o lo que sea que Dios ponga en tus manos, tú comienzas a apartar eso para esa área específica. Levánteme la mano los que han hecho así. Amén. Y tú apartas eso y tú dices, esto va a ser para esto. Y tú dices, esto yo lo voy a guardar porque esto va a ser, bien sea para la cuota inicial de tu casa, bien sea para la cuota inicial de tu auto, o bien sea para unas vacaciones o para un negocio. Y eso lo apartas y no permites que nada toque eso. ¿Sí o no, Ali? Y no permites que otras cosas vengan porque ya tienes un propósito, ya tienes una intención por la cual estás haciendo eso. Y por eso quiero hablar hoy día del poder de la predestinación, porque yo creo que todos los que estamos aquí y los que nos están viendo estamos en esta tierra porque Dios te apartó por una causa, por un propósito y porque Dios tiene planes con tu vida. Si yo fuera usted, aplaudiera, gritara y me emocionara.
Y hace unos días, y esta prédica nace hace unos días hablando con Abel. Y Abel me decía que en momentos, de alguna forma u otra, le habían ministrado, le habían compartido. Y Abel vino desde Pensilvania, ¿no? Con la hija Leslie. Después de estar por mucho tiempo unidos, y su hogar iba cada vez en decadencia. Y en medio de todo lo que estaba pasando, Abel, gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida, y que no te avergüenza de testificarlo, pero Abel es un carbón sacado de las mismas brasas del infierno. Dios lo sacó de la droga, de las calles, y hoy es un hombre que le sirve a Dios con una esposa y unos hijos hermosos, y Dios los está usando. Y Abel me decía: yo siento que yo fui predestinado para este lugar. Yo siento que yo fui predestinado para acá. Y eso es muy importante nosotros entenderlo, porque cuando tú entiendes que hay cosas que nosotros podemos escoger, pero hay cosas que Dios las escoge por nosotros, hay cosas que Dios las predestina para nosotros. Por ejemplo, yo hubiera querido tener la nariz un poquito más puntuda, ¿no? Pero Dios me hizo ñatico. Yo hubiera querido nacer aquí en Estados Unidos, no tener que haber pasado todo lo que me tocó, meterme en un barco y pasar situaciones difíciles para estar acá. Pero hay cosas que Dios las escoge y las predestina. Por ejemplo, tú no escogiste tus padres, tú no escogiste tu mamá, tú no escogiste la ciudad donde ibas a nacer. Hay cosas que Dios las escoge por nosotros, pero todo lo de Dios tiene un propósito. Levante su mano y diga conmigo: todo lo de Dios tiene un propósito. Y por eso nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y pensar que somos víctimas de las circunstancias, sino que cuando entiendes, independientemente de la familia que venga, de tu pasado, de tus errores, cuando entiendes que Dios te ha predestinado para esta hora, tu vida toma sentido y comienzas a entender que este es tu mejor tiempo. Este es el tiempo de Dios glorificarse en tu vida. Yo me recuerdo que cuando Charlo, o esta ciudad, cuando yo llegué el día 28 de abril, cumplí 21 años de haber llegado aquí con sueños. Y yo quería venir a Estados Unidos. Desde niño crecí en un lugar que se llama Buenaventura, donde tú veías personas muy pobres que se venían para acá. La niña está diciendo amén, vea. Así es que quiero que todo el mundo sea así como la niña, así alegre. Y yo crecí en un lugar donde se llama Buenaventura. No sé si conocen Raúl y Rubén. No sé si han estado ahí, pero Buenaventura es el principal puerto de Colombia, está muy cerca a Panamá. Y yo me recuerdo de niño, nosotros nos sentábamos porque pasaban los barcos, vienen los barcos, entra el 70 o el 80% de todo al país, pero todas las cosas buenas se van para otro lugar. Y yo me recuerdo que de niño nos sentábamos en unas piedras y mirábamos los carros y decíamos, cuando lo iban sacando, y decíamos: ese que vaya es mío. ¿Quién jugó así? Vamos a ver si se recuerdan. Y otro: y ese que vaya es el mío. Y ese que vaya es el mío. Y soñábamos con tener un buen auto y los niños, y nos sentábamos a ver. Pero después, cuando vienen las cosas de Dios, me di cuenta que mi tierra había una maldición, que las bendiciones pasaban pero no se quedaban ahí, pasaban de largo. Y entendí que tenía que renunciar a la maldición de la tierra, porque usted y yo podemos estar en otro país y podemos haber salido de nuestro país, pero nuestro país y nuestra cultura no ha salido de nosotros. Y lo mismo que se le repite a las personas en nuestro país, podemos estar en una tierra de bendición, se nos puede seguir repitiendo, a menos que por Cristo, por su sangre y por su palabra se rompan las maldiciones. Amén. Y yo me recuerdo que de niño yo veía personas, Luis, llegar que no tenían, había casas donde literalmente eran paredes lo que se hacía, pero el piso era un piso de barro, literalmente. Y yo me recuerdo que de niño nosotros veíamos personas que se venían para este país y conseguían dinero y después regresaban a Colombia con tremenda jipeta, como dicen los dominicanos, con tremenda camioneta, tremenda guagua. Dicen los puertorriqueños una guagua, con tremenda guagua y sus tremendos carros. Y yo decía: yo me voy a ir para los Estados Unidos cuando sea grande, porque esta persona rapidito y la vida le cambió. Y rápido, pero resulta que la gran mayoría venían para hacer cosas ilícitas.
mucha droga se mueve. Ese era el pensamiento que el pastor Vladimir traía de venir a este país y llegar y hacer dinero. Y lo único que venía, en Buenaventura hay una discoteca donde yo hasta me montaba en las mesas. Por eso hoy no me da vergüenza alabar para Cristo, porque si en una ocasión lo hice para el mundo, ¿por qué me voy a avergonzar para Cristo ahora alabarlo y exaltarlo? Amén. Y me recuerdo que había una discoteca que se llama Las Arcadas, y yo decía, cuando yo vaya para los Estados Unidos, yo voy a hacer dinero y voy a poner una discoteca mejor que Las Arcadas. Y yo voy a montarme una discoteca y eso va a haber aguardiente, ron, whisky parejo, decía yo. Y veía Estados Unidos como una tierra de oportunidades. Yo quiero que me estén siguiendo, pero no perderlo. Veía Estados Unidos como una tierra de oportunidades, una mejor vida. Personas llegaban acá, comenzaban a dar una mejor vida a su mamá, a su familia. Y yo decía, yo quiero irme a Estados Unidos porque quiero hacer eso. Yo me recuerdo que cuando estaba estudiando, me faltaba mi último año para graduarme y ya había perdido 3 primeros de bachillerato. Me habían colocado José primero, porque perdía el primero, pero era porque no porque fuera bruto, sino porque me gustaba estar mal juntado. Me sentaba atrás del salón y quería lo de los malos allá atrás y bueno, el matatay como. Y resulta que cuando yo llego acá, Estados Unidos me comienza a llamar la atención para un mejor estilo de vida. Y yo en mis planes venía a Estados Unidos porque venía supuestamente a buscar una mejor vida. Y yo venía a buscar una mejor economía, pero Dios tenía algo mejor. Dios tenía un propósito conmigo aquí, igual como lo tiene con cada uno de ustedes. Dios tiene un propósito. Mire a alguien, dígale, Dios tiene un propósito contigo. Y recuerdo que cuando llego acá, yo estoy en la búsqueda del dinero y estoy en mi mente y les quiero hablar del pensamiento predominante. Diga uy, uy, uy. Pero diga duro, diga uy, uy, uy. Y el pensamiento predominante es lo que está en tu mente por más tiempo, es lo que domina tu mente, es lo que te mueve. Y como el pensamiento predominante, Raúl, mío, era hacer dinero, yo decía, dinero allá, yo corría para allá. Dinero, porque era el pensamiento que yo perseguía, era mi objetivo, por lo cual yo había venido a este país. Pero después, un día leyendo y orando una madrugada, Dios me habla en la vida a través de Moisés y me muestra allí que dice la Biblia que Moisés había pasado 40 años en el desierto. Y Dios tenía un propósito, tenía un destino. Por eso él no murió siendo un niño, porque había un propósito con él, Arbelí. Y Moisés, dice la Biblia, que miró una llama que ardía y esa llama llamó la atención. Diga conmigo, el fuego llamó la atención. Y dice la Biblia, Daniel, que cuando Moisés está en su trabajo y nota algo diferente, eso le llama la atención y se acerca. Y cuando se acerca, dice la Biblia que Dios lo llamó de adentro del fuego o de la llama, y ahora le hace entender que él estaba predestinado para ese momento, para cosas grandes, para libertar una nación. Levante su mano derecha y diga conmigo, yo estoy predestinado para cosas grandes. Diga, yo no soy un hispano cualquiera. Diga, yo estoy predestinado por un propósito, por una causa, porque Dios me tiene en esta nación, porque tiene planes conmigo. Si usted lo cree, aplauda al Rey de Gloria. Entonces cuando yo entiendo y Dios me dice, tuve que usar, y esto fue Dios hablando a mi corazón, Sacha, diciéndome, usé este país, porque si te digo que te voy a usar, que vas a ser pastor, que me vas a servir, no vas a salir de tu país. Porque lo menos que a mí me pasaba, Joana, por la cabeza era venir a servir a Dios. Lo que yo quería era venir a hacer dinero. Yo decía, en 5 años la hago mis planes y en 5 años estoy de regreso. Pero resulta que Dios tenía un plan mejor. Tenía una bella esposa que me tenía aquí en este país. Me tenía unos bellos hijos y los tenía a ustedes también. Amén. Entonces entiendo que no estoy acá por un sueño americano, sino que estoy acá por una predestinación. Y ese día orando, me recuerdo, Daniel, que en Buenaventura había una señora que su hijo había vivido aquí y tenían una tienda. ¿Se recuerdan en aquel tiempo cuando estaba Michael Jordan?
¿Cuál era el equipo de básquetbol más famoso? Vamos a ver si alguien sabe. ¿Ah? Los Chicago Bulls. ¿Sí o no? ¿Y cuál era el número más famoso? El 23. Y estaban los Lakers y esos números. Y yo me recuerdo que de niño mi mami venía a un cumpleaños y me dice, te voy a regalar, porque esas camisetas son carísimas en nuestro país. Y me dice, te voy a regalar una camiseta de esa. Y me dice, íbamos a una casa de una señora que su hijo estaba acá, Luis, y su hijo enviaba ropa y en su casa tenían una tienda. Y me dice, escoge una camiseta. Yo soy un niño como de unos 11 o 12 años. Y me recuerdo que estoy enfrente de la vitrina de vidrio y estoy mirando, está los Chicago Bulls, está todo. Y por alguna razón me llama la atención los Charlotte Hornets. Yo no era un equipo famoso. Si saben que Charlotte Hornets era el equipo de aquí, donde sale una abejita. Y yo tomo la camiseta y esa mi mami me regala para mi cumpleaños. Pero para mí eso no tenía importancia, nada. Pero una mañana en oración, ¿cuántos saben que Dios sí conoce todo lo nuestro? Una mañana en la oración Dios me recuerda ese día y me lleva a ese momento, Ali, cuando estoy enfrente de la vitrina de la casa escogiéndola, y Dios me dice, ¿sabes por qué escogiste Charlo? Porque yo era que ya había puesto Charlo en tu vida desde antes que tú nacieras. Yo te había predestinado para que estuvieras aquí. Estás en este país no por un sueño americano, estás en este país porque yo te predestiné. Aplauda al Señor. Entonces ahí yo tomo todo mi agenda, mis planes, y los rindo a los pies del Señor. Y en estos días hablaba con Luis también algo relacionado con esto, y lo rindo a los pies del Señor y entiendo que si Dios tiene un plan conmigo, ese es el plan que yo quiero llevar a cabo en mi vida. Amén. ¿Y por qué te hablo todo esto? Porque tú no eres el deseo de un papá o una mamá. Quizás te planificaron, quizás no. Hay algunos que fueron planificados, quizás algunos llegaron así, pero independientemente seas planificado, todos nosotros somos salvos por un embarazo no planificado. ¿Sí sabía que María no había planificado a Jesús, pero sí estaba en los planes de Dios? Por eso es que aborto no puede ser, porque aún en esos bebés que el enemigo quiere usar para mal hay un propósito. Amén. Entonces, diga conmigo el poder, dígalo más fuerte, el poder de la predestinación. Y cuando entiendo todo esto, voy a lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice que a los que antes conoció también los predestinó. Y cuando Jeremías nace, antes de que él haga planes de que si quiere ser un arquitecto, que si quiere ser un abogado, Dios le dice, antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te escogí. Antes que estuvieses en la panza, pudiéramos decir, de esa mamá, yo te había dado por profeta a las naciones. Y Dios le hace entender que tiene un propósito. Y Efesios capítulo 1, versículos 3 y 5, si tiene la palabra y me quiere acompañar, de 3 al 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según, mire lo que dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice que nos predestinó. Ya usted y yo estábamos predestinados, y por eso le puse el ejemplo. Cuando usted aparta algo y usted dice, esto es para esta causa, esto es para esto que quiero lograr, yo quiero que sepa que Dios lo había escogido, lo había apartado a usted para un propósito más grande que dinero, para un propósito más grande que trabajo. Hay algo más grande por lo cual usted está aquí. Yo creo que los hispanos que estamos en Estados Unidos, lo crea o no, pero es una convicción que yo tengo. Este país por mucho tiempo envió misioneros a nuestros países que murieron en la selva. Ellos dejaron un país cómodo, Sacha, un país donde tenían todo para ir a selva, donde
a que dengue, a que mosquitos los mataran, y ellos dejaron una comodidad para ir a predicar la palabra. Y nosotros hoy día estamos en este país porque somos la cosecha de lo que ellos un día sembraron. Y hoy día Estados Unidos necesita hispanos que amemos esta nación, necesita hispanos que la sanemos, hispanos que no vengamos a quitarle la tierra, sino que venimos a ser de bendición. Ahora usted tiene que entender lo siguiente: mientras no se rompa el pensamiento que predomina en usted y en mí, usted va a tener un pie aquí y otro pie en su país. ¿Aló? Usted no va a tener definición, porque usted va a querer hacer una cosa y cuando quizás Dios quiere que usted haga otra. Usted va a querer mostrar esfuerzo en algo, pero quizás en su ser interior usted muy profundo de usted no quisiera que las cosas se le den. Y en estos días yo hablaba con Abel y también tuve una conversación muy similar con Luis, porque la única manera que seremos efectivos en el llamado Arbelí es cuando nos rendimos a Dios, rendimos nuestros planes y entendemos que hay una predestinación de parte de Dios, y es lo mejor que nos puede pasar. Diga conmigo, es lo mejor que nos puede pasar. Si no, estaremos luchando nuestra mente, nuestros planes contra los planes de Dios. Y por eso llegó un momento donde Jesús no quería ir a la cruz, no quería ir a la muerte, porque nadie quiere morir. Dígale al que está a su lado: por muy bendito que eres, nadie quiere morir. Nadie quiere morir a su yo. Y por eso el mismo Jesús llegó un momento cuando iba a morir que tuvo que meterse a orar y doblegarse y allá decirle al Señor: Señor, yo no quiero pasar por esto. Humanamente, mi carne, mi fuerza, mi mente no quiere vivir esta situación, porque él sabía lo que le venía. Pero en medio de la oración, cuando nosotros nos rendimos ante Dios, porque si andamos en nuestro pensamiento y no oramos, somos dirigidos por nosotros mismos. La voz que predomina en nuestra mente nos va a guiar, es el timón. Pero en medio de la oración, por eso es lo importante, iglesia, que los invitamos a ustedes a orar, porque en medio de la oración es donde tú rindes tu voluntad a la voluntad de Dios y entiendes que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Y Cristo, después de orar, dice que caían sudores como sangre. Después de orar, en ese momento la voluntad de Dios se impuso por la voluntad de Él, y se levanta y dice estas palabras: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de ahí va, dispuesto a enfrentar la muerte, dispuesto a enfrentar el castigo, dispuesto a enfrentar la humillación. Pero ¿sabes qué me gusta de Cristo? Diga, ¿qué le gusta, pastor? Que Él dijo: mi vida nadie me la quita, yo la pongo a favor de ustedes. Cuando verdaderamente eres grande por dentro, no te sientes mal por los procesos que puedes atravesar. Entiendes que todo es causa por un propósito y por la predestinación. Ahora usted tiene que entender algo: Satanás va a hacer todo lo que sea para sacarlo a usted y que usted no cumpla su asignación. Satanás no tiene problema con que usted y yo inclusive nos congreguemos. Diga, ¿cómo es eso? Míreme así, diga, ¿cómo es eso, pastor? Eso, me gusta como hizo Arbelí, así como... Diga, Satanás no tiene problema con que tú y yo nos congreguemos. El problema es cuando a ti se te revela tu propósito, porque ahí ahora vas a ser un problema para las tinieblas. Por eso Pablo tenía cartas en Hechos 9, tenía cartas de los fariseos. Dígame, ¿los fariseos sabían más Biblia que el pastor, sí o no? ¿Sí o no? Tenían que hablar varios idiomas, tenían que sabérsela al derecho y al revés, desde que se levantaba hasta que anochecía. Ellos era hablar de la palabra todo el día. Pero no tenían propósito, no tenían identidad, no entendían el propósito de Dios. Y cuando Pablo persigue a la iglesia, si usted lo ve en Hechos capítulo 9, Pablo perseguía a la iglesia y lo apoyaban, y en el momento que Cristo se le revela, que le caen las escamas y ahora se le revela que hay un propósito con él, dice que ahora los mismos que lo apoyaban lo estaban buscando para matar. Levante su mano derecha y diga conmigo: aunque el enemigo quiera acabar con mi vida, diga, aunque el enemigo quiera destruirme,
Diga en el nombre poderoso de Jesús: yo fui predestinado y el propósito de Dios se va a cumplir conmigo, con mi casa, con mi familia. Diga, y aunque el infierno tiemble, Dios me va a guardar, me va a proteger, me va a cuidar, porque Dios me predestinó para grandes cosas. Dice el Salmo 105, versículo 2, dice que hasta que el dicho lo probó, hablando de José. José fue vendido, José fue calumniado, José fue metido preso, José fue rechazado. Pero todo eso era parte, porque a los 17 ya él había soñado, Richard, que los manojos se doblaban ante él, y era lo que Dios iba a hacer en un momento. Usted tiene que entender, si usted no entiende esta palabra, que usted fue predestinado, usted creerá lo que dice la gente: hay que nacer, morir, conseguir un trabajo, ser un profesional, morir e irse ya. No, usted tiene que entender que su vida fue apartada, como le puse el ejemplo, para algo grande. Diga conmigo: mi vida fue apartada para algo grande. Y Satanás hará lo que sea con tal que a usted no se le revele su propósito. Es más, Satanás preferirá que usted esté en cualquier iglesia, menos en la iglesia que Dios lo escogió para que usted sirva, usted se desarrolle, porque hay un lugar donde todos hacemos parte. Daniel, hay un lugar donde Dios escogió, donde nosotros vamos a crecer. Joana, así como, y yo sé que mucha gente le batallará con esto, pero cada cual camina de acuerdo a la revelación que tiene. Amén. Tu papá y tu mamá, tú no los escogiste, hija. No escogiste la ciudad donde ibas a nacer. Tenían errores y defectos tus padres, pero eran los padres que Dios había escogido, el lugar donde tú ibas a nacer y donde ibas a aprender muchas cosas, buenas y malas, pero que al final, si sabes catalizar todo eso por el Espíritu Santo, aún lo malo y lo bueno lo junta y va a ser de bendición para lo que Dios quiere hacer contigo en los próximos días. Entonces, cuando tú entiendes esto de propósito, entiendes que hay lugares que Dios te ha asignado, y por eso Cristo, cuando Satanás se le presenta en Mateo capítulo 4 a tentarlo, después de que Jesús fue bautizado, ¿qué dijo Dios? Este es mi hijo amado. El Padre acababa de decir que era su hijo amado, y en Mateo capítulo 4, el primer pensamiento que Satanás le pone en la mente a Jesús: si eres hijo de Dios. Lo primero que lo atacó fue con la duda, cuando ya Dios versículos atrás había dicho: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y Satanás lo primer ataque que le hace para que Jesús se mueva por la carne, le puso una debilidad, le puso una tentación, Kenny, en el momento más débil de su vida. ¿Y usted cree que Satanás aparece con cacho? Satanás lo que hizo fue colgarle un pensamiento, porque la Biblia dice, lo llama el príncipe de la potestad de los aires. Y Satanás es un experto lanzando pensamientos a la cabeza, para que en ellos, después de que pensemos, llega un momento que nuestra cabeza viene a ser como un nido, y nosotros no podemos dejar que los pensamientos de Satanás se queden en nuestra cabeza, sino que hay que esquivarlos. Y por eso dice la Biblia que tenemos que tener el escudo de la fe para que apaguemos los dardos del enemigo, porque no es que Satanás va a llegar, Daniel, donde ti a presentarte con un cacho, no, o con una cola como nos lo presenta. Él te va a poner un pensamiento. Si se recuerdan cuando veíamos los Tony Jerry o Bob Bunny, que salió un angelito y el diablo con el tenedor. Y si se recuerdan, así es como trabaja en la mente, y siempre obedecemos a uno al otro. Y cuando Satanás le llega, Leslie, a presentarle este pensamiento a Jesús: si eres hijo de Dios, cuando ya Dios había dicho: este es mi hijo amado. Y cuando Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Mire, note esto, quiero que me siga. Le presenta eso en el momento más débil, pero Jesús respondió conforme a la palabra. Diga conmigo: conforme a la palabra. Y le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Pero mira lo siguiente: después Satanás ya no lo tentó en la carne. ¿Sabe qué dice Alí? Lo llevó al pináculo de la santa ciudad, y léalo.
pináculo, los templos antes tenían una punta así. ¿Se ha visto las iglesias que tienen como una punta así? Y lo pone en la parte más alta, pero ahora ya no lo tienta la carne, sino que hace que tiente a Dios y le dice, bueno, también la Biblia dice que te lance, porque a sus ángeles va a enviar para que te guarden. Y el Señor por eso le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás lo tentó varias veces. Yo quiero va a llegar un momento donde todo esto va a tomar sentido, porque Satanás quería sacar a Jesús del propósito. Por eso ya la segunda vez no lo lleva a lo del mundo, sino hay una etapa donde usted y yo nos convertimos. Y yo me recuerdo esto, lo ganábamos a veces personas que nadie le hablaba de Cristo. Nadie le habla de Cristo. Tienen un montón de vecinos cristianos y nadie le predica al Señor. Nosotros no lo ganamos. Comienza a venir a la iglesia, comienza a salir el domingo para la iglesia. Ahora los vecinos que no le hablaban de Cristo, ahora comienzan a hablarle mal de la iglesia para llevárselo a la otra iglesia. Es bueno así pues ir porque la Biblia dice vayan y hagan discípulos, no roben discípulos. Es fácil ir a pescar a una pecera. No, nosotros por eso cuando estamos evangelizando le decimos a alguien, si usted encuentra a alguien y dice que va a una iglesia, bendígalo, dígale que apoya a sus pastores y que siga adelante donde Dios lo ha puesto. Porque Dios nos ha enviado es a predicar a personas que no conocen el Señor. Y si hay alguno apartado, pues claro, lo ganamos, pero no sacar personas de iglesia. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces el diablo va a buscar sacarte a ti de tu propósito y de tu predestinación. Y si no entendemos, Daniel, esto, una de las peores tragedias, a ver, es vivir todo el tiempo que Dios nos presta esta vida sin haber cumplido el propósito y la razón por la cual fuimos predestinados, porque un día le daremos cuenta a Dios. Un día le daremos cuenta a Dios. Y yo por eso entendí en la iglesia que Dios me puso errores, muchísimo, fallas, pero entendí que Dios me había puesto ahí, no para ver los errores y huir y criticar, sino para ser parte de la solución, para agradecer y servir, porque Dios ahí me había cambiado, me había casado ahí conocí a mi esposa, y que si veía un hueco, no era que, oye, ese hueco y no hacer nada, era para ir tapar ese hueco. ¿Me están siguiendo? Y que si Dios me ponía a ver cosas era para que fuera de bendición y de ayuda al lugar. Y entendí que si ese era el lugar y había bastante problema, era porque yo iba a ser de bastante solución, de bastante bendición, y porque Dios me quería usar en ese lugar para hacer grandes cosas. Entonces, usted tiene que entender esta tarde, principalmente, si hay algo que quiero que usted se lleve de aquí, es que usted no está en este país para hacer dinero. Hay algo más grande. Si dinero es lo que solo busca, vas a buscar eso. Tu mente va a buscar. Y con el respeto de todos ustedes, hay personas que yo sé que si su jefe le dijera, nos vemos a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para ir a trabajar, a las 4 y antes de las 4 están allá afuera esperando. Y cuando se dice, vamos a orar y a buscar de Dios el que nos salvó, el que nos sanó, el que nos restauró, el que restauró nuestra familia, el que nos sanó, ese día la alarma no suena. Ese día hay que perseguir. Pero ¿por qué es esto? Diga conmigo, el pensamiento predominante. Dígalo más fuerte, solamente Richard diga el pensamiento predominante. Ahora, cuando el pensamiento que predomina en la cabeza de Kenny es buscar de Dios, si a las 12 de la noche hay que buscarlo, a las 12 de la noche lo va a buscar. Si a las 3 de la mañana hay que buscar de Dios, a las 3 de la mañana lo va a buscar, porque es el pensamiento, y la Biblia dice que como eres en tu mente, así eres. Eso dice la Biblia, cuál eres en tu pensamiento, así eres. Todos tenemos una fuerza aquí adentro que nos mueve. Todos tenemos algo aquí que es lo que nos hace levantarnos, movernos, que es la fuerza que dirige nuestra vida.
Y por eso Dios quiere que el pensamiento predominante, si no es Dios, nosotros en esta tarde lo rompamos, porque lo único que nos va a hacer entender que hay un propósito y hay una predestinación es que rompamos todo pensamiento que está ocupando el lugar de Dios y Dios comienza a hacerlo primero en nuestra mente. Y esa es la palabra que Dios nos dio este año. Este es el año de buscar el reino y ponerlo primero. Aplaude al Señor de gloria. Diga conmigo, este es el año de poner a Dios en el lugar que Él se merece. Quiero que esté sobre sus pies y quiero leer varios versículos. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. No cegó los ojos. ¿Qué cegó? La mente. En otras palabras, cuando Satanás te pone un velo y nuestro espíritu, a ti se te tiene que revelar y a mí se nos tiene que revelar lo que vio el rey David en el Salmo 139, que dice: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Cuando nuestra mente, Sacha, está taponada por el pecado, está taponada por nuestros pensamientos, está taponada por nuestra voluntad, no podremos ver el libro, ni el propósito, ni la predestinación de Dios, porque nuestra mente está tapada. Y dice la Biblia que Satanás cegó la mente de los que no creen. Y miren lo que dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces, Daniel, para que nosotros podamos ver y entender que hay un propósito en nuestra vida, a nosotros se nos tienen que abrir nuestros ojos físicos, se nos tienen que abrir los ojos espirituales y comenzar a ver el plan y el propósito de Dios y lo que Dios tiene para nuestra vida, porque si no, siempre estaremos presos de estos ojos físicos, buscando lo físico, y no veremos el propósito de Dios, estaremos viendo lo nuestro. Pero por eso fue que David dijo: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, porque David, a través del Espíritu, pudo ver que Dios había escrito cosas para su vida. Ya Dios lo había escogido para que fuera un rey, ya Dios lo había escogido para que fuera el rey de esos tiempos. Diga conmigo: Dios me escogió para que sea el libertador de este tiempo. Lo leo en la Dios habla hoy. Dice: pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillante luz del evangelio glorioso. La mejor noticia que usted y yo podemos recibir no es que se gane la lotería, no es que usted sea el hombre más rico, la mujer más rica. La mejor noticia es que Cristo vino por nosotros, entregó nuestra vida, y cuando usted se le revela eso, usted entiende que eso es lo más grande y lo más glorioso. Y hay que tener en alta estima la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Hay gente que nosotros le decimos: vamos a orar. Cuando yo me convertí a Lee y Joana, era lunes discipulado, martes escuela, miércoles servicio, jueves, y la gente me decía: está loco. Porque para la gente natural, que no entiende lo espiritual, servirle a Dios es una locura. Creen que estamos perdiendo en tiempo, pero ¿cuántos levantan su mano y creen que servirle a Dios es lo más glorioso, lo más hermoso, que estamos asegurando nuestras generaciones para siempre? Entonces dice que para la mente natural estamos perdiendo el tiempo, es una locura, porque no entiende las cosas que son del Espíritu. Dice: y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Y lo voy a leer en otra versión. Dice: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una tontería. Esto es para el que no es espiritual. Para muchos de nosotros, para muchas personas, el nosotros venir los domingos, Joana, después de una semana de trabajo, a la iglesia, para muchas personas es perder el tiempo. Para muchos
ir al mall, ir a un parque, que no estoy diciendo que eso es malo, para muchos eso es prioridad, pero para mí esto sostiene todo lo demás. Para mí esto, Daniel, es más importante que todo, porque esto es lo que sostiene mi familia, sostiene mi trabajo, sostiene mi vida, sostiene mi salud. Así que aunque para otros sea una locura y ellos digan, pero es que es el único día libre, hay que usarlo para ti. No, ese es el día que más bien lo voy a usar para el Señor. Entonces para la gente esto es una locura. Diga conmigo, para la gente esto es una locura. Dice que son unas tonterías y dice, y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Leo otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, para los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entenderlo. Abra sus manos. Y estoy a punto de terminar. Lo de Dios, Joana, Sacha, Ricky, Luis, no se puede entender con la mente humana. Si no salimos de si no comenzamos a pensar en términos espirituales, no salimos de este caparazón, de esto cuerpo, y nuestra mente se dimensiona, no podremos entender los planes y el propósito de Dios. Solamente, mi niña, cuando nuestra mente se dimensiona lo de Dios, usted va a entender que fue destinada para grandes cosas y se le va a revelar el propósito. Amén. Y por más que te hayan pasado cosas difíciles en la vida, entiendes que aún eso, la Biblia dice que lo vil y lo despreciado escogió el Señor para avergonzar a los sabios. Entonces esto no se entiende con mente humana, y por eso dice que el Primera de Corintios capítulo 2 versículo 15 dice, el que es espiritual, en cambio los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a los que lo tienen. Esto solamente, Ali, es por revelación del Espíritu. A usted le pueden dar las mejores cátedras y explicarle, pero si su mente está tapada, a usted no se le va a revelar. Pero si a usted se le revela el propósito, usted ya la tiene hecha, porque esto es por el propósito. Y yo quiero que usted note esto. No me voy a salir del tema, pero voy a decirle, cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, lo puso como señor de todo, Richard. Adán tenía autoridad sobre todas las cosas. Adán le decía a un árbol, yo quiero una pera, porque todo estaba sujeto ante sus pies, todo lo obedecía. Cuando Adán desobedece, en Génesis capítulo 3, la tierra entra bajo ¿qué? Maldición. Diga conmigo, maldición. Y Dios le dice, de ahora en adelante vas a comer ¿con qué? Con el sudor de tu frente. Y le dice, espino y cardos te producirá la tierra. Y yo quiero que usted vea esto. Lo primero, cuando van a crucificar a Jesús, una de las cosas que hacen es ponerle una corona de espina con puyas, porque lo primero que Dios estaba haciendo a través de eso era sanando y purificando la tierra para aquellos que caminan en bendición, porque todo lo que el Señor pasó tenía un propósito. Y entonces Dios, a través del Espíritu, nos vuelve a llevar nuevamente a que ahora la tierra nos obedezca y ahora las bendiciones vengan a nuestra vida y no tengamos que estar detrás de las bendiciones, porque la Biblia dice que las bendiciones te perseguirán. Levante su mano y diga conmigo, yo no ando persiguiendo las bendiciones. Diga, las bendiciones me andan persiguiendo. Diga, cuando yo estoy alineado con Dios, con su propósito, yo no ando persiguiendo bendiciones. El propósito hará que todo venga para mí. Si usted lo cree, aplaude al Señor. Mantenga sus manos así. El Salmo capítulo 139, versículo 16. El rey David, y esto es lo que tiene que pasar con todos nosotros. Cuando tus conductos y tus ojos espirituales se abren y puedes ver el libro que Dios escribió. Dice el versículo 16 del Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabe qué vio David? Vio su nacimiento en ese libro. ¿Sabe qué vio David, Kenny? Vio las persecuciones, pero también vio que iba a ser rey. ¿Y sabe qué dice Efesios capítulo 2, versículo 10? Y esta palabra quiero que se la memoricen. Efesios capítulo 2, versículo 10, la traducción al lenguaje actual dice: nosotros somos creación de Dios. ¿Quiénes? 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 Somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Y mire lo que dice: Dios nos creó para que vivamos haciendo todo el bien, el cual Dios había predestinado desde antes. En mi mente no estaba a predicar la palabra, pero estaba en la mente de Dios. En mi mente no estaba conocer a la hija Lely y que fuera a ser parte de todo lo que Dios va a hacer aquí con cada uno de ustedes, pero sí estaban ustedes en los planes de Dios. Porque Dios quiere hacer cosas con los hispanos en esta nación. Pero muchos solo están pensando en lo material y no tienen tiempo para lo espiritual. Y por eso puedes andar en una agenda tuya cuando hay una agenda que Dios creó. Y la predestinación, Arbelí, se cumple cuando yo me alineo a la agenda de Dios. Todas las cosas comienzan a marchar. Todas las cosas comienzan. Porque todos podemos andar en tres agendas. Primera, haga así: la agenda de tus propios planes, que yo tuve que soltar mi agenda. Cuando Dios me habló y me dijo: usé este país para llamar tu atención. Haga así. Tuve que soltar mi agenda, Rubén. Y cuando Dios me revela que estoy aquí y que usó este país para sacarme de mi tierra y acá hacerme un llamado porque me tenía predestinado para esta ciudad, para este estado, suelto mi agenda. Y está la segunda agenda, que es la de Satanás, que cuando Satanás quiere destruir a alguien, no lo va a distraer con cosas malas, te va a distraer con cosas buenas. Te va a buscar sacar, quizás no te va a llevar al pecado, pero te va a sacar de tu asignación y de tu predestinación. Y hay cosas que Dios las permite porque está la voluntad. La Biblia habla de la voluntad perfecta de Dios. Si me puedes seguir poniendo musiquita. Y la voluntad permisiva, que es cuando te empeñas tanto que Dios llega a un momento que te ve como un padre que ve un hijo cabezadura y quiere seguir en lo mismo y dice: bueno, pues vete a llevar tu golpe. Te lo quise advertir, pero vete a llevar tu golpe. Y está la tercera agenda, que es la que yo creo que todos debemos caminar, que fue la que vio David. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, así que faltara una de ellas. Cuando se te revela esa agenda, Giovanna, y te alineas ahí, todas las cosas comienzan a funcionar para tu bien. Cierra tus ojos. ¿En qué agenda quieres caminar? ¿En la tuya? ¿En la que el enemigo ha planificado? Porque Satanás, cuando vio que Jesús estaba tan enfocado en el propósito, dice que le mostró todos los reinos del mundo, todos, y se los ofreció. Y le dijo: todo esto te daré. Porque Satanás también entrega cosas. Pero Jesús no había venido solamente por los reinos físicos, sino que también había venido a recuperar el reino espiritual que Adán había perdido. Cuando entiendes que hay algo más grande que lo físico, hay algo espiritual, por eso estás predestinado. ¿Sabes por qué? Yo recuerdo estar a veces parado en Colombia, en una esquina, 5 minutos después de haberme ido a la casa, tiros ahí en ese lugar donde yo había estado parado 5 minutos atrás, muertos. No fue suerte. Era que Dios, así como les puse el ejemplo al principio, cuando tú apartas algo, Dios te había predestinado a ti, me había predestinado a mí, a cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo, para este tiempo y para esta hora. Y necesitamos que por el Espíritu Santo se nos revele, y los conductos espirituales, y la Biblia que dice que Satanás ha cegado el entendimiento y la ceguera del entendimiento para que no entendamos el plan de Dios y sigamos empeñados, el enemigo siga trabajando. Necesitamos que por el Espíritu se nos revele el plan y el propósito de Dios. Y cuando cuente 3 quiero escucharte orar
pidiéndole a Dios que te guíe para entender la predestinación, y que tienes que hacerle preguntas a Dios por las cuales quizás nunca nadie te va a responder esas preguntas, solamente Dios. ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes cuántos millones de personas intentan cruzar a este país y no lo logran? ¿Sabes cuánto han buscado y no pueden? No es suerte, es que Dios tiene un propósito contigo aquí, conmigo en esta nación. Oramos al Señor cuando cuente 3, 1, 2, 3. Quiero que todo el mundo ore. Pídele a Dios con tus propias palabras, que te ayude a entender, que te ayude a ver su libro, que te ayude a ver el propósito por el cual estás aquí, que te ayude a entender, a poder ver qué es lo que Dios tiene contigo, la razón por la cual tienes que pedir. La Biblia dice: pedid, se os dará. Hay momentos donde tienes que sincerarte con tu Dios, porque si no, tu vida no va a encajar en nada, a menos que el propósito se te revele, a menos que entiendas el poder de la predestinación. Nada tomará sentido en tu vida a menos que eso se te revele. Pero cuando se te revela el propósito, sucede lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a nuestro Señor. Aún las cosas difíciles, aún las humillaciones, aún todo lo que yo he vivido, todo lo que ha pasado, Señor ha venido preparándonos, preparando nuestro carácter, preparando, Señor, nuestro corazón para lo grande que vas a hacer. Amado Dios, y en esta hora te damos gracias, Señor, porque entendemos que estamos en esta nación, Señor, por una predestinación. Entendemos que estamos en este país por un propósito, Señor. Hay algo más grande que nuestros planes. Hay algo más grande, Señor, que nuestros sueños. Hay un propósito, Señor, y en esta hora nos rendimos ante ese propósito. Yo quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Antes que yo tuviera, dilo con fuerza, antes que yo estuviera en el vientre de mi mamá, tú me habías escogido. Tú habías hablado de mí. Hay una agenda en el mundo espiritual que tiene escrito todo acerca de mí. El rey David, por el Espíritu, pudo ver ese libro donde estaban escritas todas aquellas cosas que después fueron hechas. Diga: Señor, por el Espíritu Santo, revélame mi propósito. Revélame la razón por la cual hasta el día de hoy me tienes con vida. Revélame para qué fui predestinado. Diga: de nada sirve que gane muchas cosas y que se pierda tu propósito y se pierda mi alma. Tu palabra lo dice claro, que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero que pierda su alma. Diga: lo más importante en esta tierra es cumplir tu propósito. Diga: lo más importante es cumplir la tarea por la cual yo fui predestinado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Abrace a alguien y dígale: tú has sido predestinado para grandes cosas.